de dos cultivos básicos entre los básicos, maíz y frijol. Vamos a decirlo con palabras más que claras. El primer apoyo va para los productores más humildes del país, para los productores más pobres, los que enfrentan más dificultades para producir. Ahí el objetivo es eminentemente socioeconómico, pero tenemos otra gama dentro de precios de garantía, en lo que hace a granos, que es lograr que el país dependa menos para su alimentación básica de las importaciones, es decir, marchar hacia la autosuficiencia alimentaria. Hay quien le llama soberanía alimentaria. Probablemente esta nunca sea total, porque el comercio internacional de alimentos existe en buena hora, pero lo que no nos podemos permitir es depender exageradamente para los alimentos básicos del extranjero. El día de hoy, cuando menos en esta exposición, nos vamos a concentrar en el apoyo socioeconómico a los productores más pobres, en esos que ya llamé alimentos básicos, entre los básicos, maíz y frijol. Aquí lo que tenemos, lo que hicimos en el ciclo que acaba de terminar, que nosotros denominamos primavera-verano de 2019, que es lo que se cultiva más o menos en el mes de junio y se cosecha a finales del año, nuestro resultado fue este y nuestra manera de operar. Abrimos, como se alcanza a ver aquí en la República, estas imágenes representarían centros de acopio, bodegas donde recibimos el producto, lo compramos. Hay otros productos que solo apoyamos, pero no acopiamos. Aquí hacemos el acopio. Llega el productor, le pagamos, entrega su cosecha y se va con su pago el mismo día que entregó la cosecha. No el mismo día, a la misma hora en que entrega la cosecha. Ustedes recordarán que los productores muchas veces batallaban porque no se les pagaba a tiempo. Los productores y sobre todo los pobres de México y del mundo han sido de los sectores más castigados de la sociedad. Yo recuerdo una frase bíblica, muy antigua, de tiempos bíblicos, que decía: agricultor, nosotros diríamos campesino, es aquel que piensa que se hace rico el próximo año. ¿Por qué? Porque año con año le va mal. ¿Por qué le va mal? Porque o el temporal, digamos, las lluvias no fueron buenas, o porque a la hora de vender el producto queda en manos de intereses que lo único que buscan es aprovechar el sudor ajeno, comprar barato y comercializar a precios mucho más elevados. Esa, si tuviéramos que escoger una, es la esencia del programa de precios de garantía. Bien, estos circulitos o bolitas blancas que se ven aquí es donde tenemos centros de acopio en el país, es decir, donde compramos el producto. Estamos en 30 estados de la República. Solo no tenemos centros de acopio con precio de garantía en Baja California Norte y en la Ciudad de México, donde podría haberlo, pero no ha habido la solicitud para hacerlo, porque el mercado local hace que los productores vendan satisfactoriamente en su propia zona, esta enorme ciudad. ¿Cuántos centros de acopio tuvimos en el año al que me estoy refiriendo? En total tuvimos 632 centros de acopio habilitados. La siguiente imagen, por favor. Bien,
manejamos, como ya lo dije, básicamente dos productos. El principal alimento de México, la tortilla, se basa en el maíz. Para el maíz quedó establecido un precio de 5,610 pesos por tonelada, que uno, dar así la cifra, dice, ¿y eso qué será? ¿Es poco, es mucho? ¿Qué es? Bueno, hay que saber que en campo a los productores, cuando los encontraban arrancados, les compraban el maíz a 3,000. Si les iban, pero muy bien, 3,500 pesos. Cuando se establece un precio de 5,610, es maravilloso para los productores. Están, debo decirlo, muy reconocidos. Pero la cosa no queda allí. Como ustedes vieron en el video, además del precio por el producto en sí, se apoya a los productores entregándoles a todos 150 pesos adicionales por concepto de transportación, de flete, de acarreo, como se le suele llamar en el campo. ¿Por qué? Porque pues tenemos sí 600 y tantas bodegas, vamos a tener más, eso lo dirá el ingeniero Carrillo, pero no hay una en cada pueblo. Hay que cosechar, cargarlo en un camión y llevarlo a la bodega de recepción, y eso cuesta. Entonces le pagamos al productor en realidad no 5,610 pesos por tonelada, sino le estamos pagando 5,760. Compáralo con los 3,000 o 3,500 que le pagaban a pie de parcela. El cambio es dramático, muy importante. Tanto que, bueno, lo voy a mostrar al final, cuando pagamos por primera vez. Aquí, en el periodo al que está haciendo referencia a su servidor, distribuimos 4,285 millones de pesos, apoyamos a cerca de 57,000 productores. En los centros de acopio de maíz especializados en maíz fueron 476, no los 600, porque viene el frijol. Pero eso nos permitió recibir cerca de 750,000 toneladas en los 30 estados de la República que mencioné anteriormente. Aquí viene el promedio de apoyo por productor. Dice 75,000 pesos. Por favor, imagina en gente que ha estado en condiciones de terrible miseria recibir esa cantidad, en la cual va incluido el precio del producto, el precio del producto, el pago por el producto. Pero, ¿qué porcentaje es el subsidio? El apoyo que se le da viene a ser aproximadamente el 50%, entre el 40 y el 50%. ¿Por qué no un solo porcentaje? Porque hay distintas regiones en el país y el precio del mercado que nos permite medir la diferencia es diferente de una zona a otra. La siguiente imagen, por favor. Bueno, aquí tenemos el caso del frijol. Es más o menos lo mismo, pero los precios son diferentes. En campo, si no existiera el precio de garantía, el precio era de 8,000 y 9,000 pesos. Pagamos a 14,150. Es un magnífico precio. Y en este caso, los productores apoyados fueron cerca de 6,000 y el promedio del apoyo por productor cerca de 120,000 pesos. Aquí son menos centros de acopio,
Aunque se produce frijol en la mayor parte del país, los principales estados frijoleros, ustedes saben, son Zacatecas, Durango, Chihuahua, luego disminuye un poco San Luis Potosí, Guanajuato, Nayarit, pero hay en todas partes, pero son menos los centros de acopio que se necesitan que los que se requieren para el acopio del maíz, por eso son 122 en 19 estados. ¿Y cuánto recibimos? Cerca de 48,000 toneladas. Este año va a ser mucho más. ¿Por qué? ¿Quién de quienes nos están escuchando aquí presentes o a través de la televisión, los medios, no sabe que acabamos de atravesar una de las sequías más severas que han azotado al campo mexicano en muchos años? Acopiamos la mitad aproximadamente de lo que hubiéramos acopiado si no hubiera sequía. ¿Y eso a qué equivale? Que este año, que no hay sequía, el beneficio va a ser del doble, lo que es muy importante. Yo me atravesaba hace un momento, y lo hago en este momento, porque traje para esta exposición un dato para que tengan ustedes una noción de lo que hacemos. Miren, en diciembre de 2019 dimos el primer pago de precio de garantía por maíz blanco, 19 toneladas que nos entregó una mujer, porque hay muchas productoras que se han beneficiado de esto. Fue en una población llamada Tlalchapa, Guerrero. Fue allí donde dimos el primer pago a cambio de una cosecha. ¿Cuánto recibió esta ciudadana, esta compañera? 105,000 pesos por su cosecha. Yo quiero llamar a reflexión sobre lo que esto significa para los sectores más olvidados del país. No solo productores del campo que durante mucho tiempo estuvieron olvidados, verdaderamente castigados económicamente, y luego agrégale, como todos lo sabemos, la condición de mujer e indígena. 3 signos que durante siglos fueron motivo de discriminación. Esto es lo que significa dar un precio justo a la gente. Cuando mencionaba yo a la Secretaría de Agricultura al principio, es entre otras razones por lo siguiente, porque cualquiera piensa que es muy importante, y lo es, muy importante, los servicios como se llaman de extensionismo, que quiere decir capacitación, acercar insumos, orientar al productor, conseguirle semilla mejorada, todo eso, pero sin ninguna duda es muy importante. Pero al final de cuentas, cuando se está en una crisis extrema, como la han atravesado nuestros productores olvidados y deben dejar eso atrás, ellos pueden conseguir muchas cosas, pero ¿qué es lo primero que necesitan? Precio para su producto, ingreso, dinero. Ellos saben mejor que uno y que cualquier extensionista qué hacer con esos recursos. Es igual que cualquiera de nosotros, salario. Sin eso, las condiciones para moverse en el mundo son infinitamente más difíciles. Aquí no es salario, se llama precio, a cambio del trabajo sembrado en la tierra. La agricultura es una madre generosa de todas las demás actividades económicas de un pueblo, porque después de vivir, digamos, la salud, aquello de lo que no puede prescindirse es comer.
comemos diario y es la base para que todas las demás actividades puedan funcionar. Frijol. Aquí tengo una fotografía también de nuestro primer pago directo a productores de frijol con precio de garantía en la Cuarta Transformación. Fue en Zacatecas. Esto lo hicimos el 25 de enero de 2019. Aquí pagamos al compañero beneficiado 205,000 pesos por su frijol. Es otro lenguaje. Es quizá la manera más certera y más noble de apoyar la economía popular. Ni siquiera tiene el trabajo, tiene el sentido, no el trabajo, el sentido de ese maravilloso sentimiento que es la generosidad. No, mucho más allá. Es simple y llanamente justicia. Pago justo por el producto de los desvelos y el afán de la gente que ha dedicado por generaciones su vida a que los mexicanos tengamos alimento. Puedo decir con absoluta satisfacción que tenemos quienes trabajamos en este programa el enorme orgullo, la dicha de trabajar en este programa. Como dice nuestro presidente, solo siendo buenos se puede ser feliz. Yo no diría que somos buenos, pero trabajamos nosotros en lo personal en una tarea muy justa y por lo tanto desarrollamos esta tarea con inmensa dicha. Gracias por su atención. Buenas tardes. Con su permiso, señores directores. Ya el licenciado Ovalle nos ha explicado de una manera muy magistral, como él suele hacerlo. Es un gran maestro, tiene mucha experiencia en todo tipo de exposiciones ante un grupo. Ya nos ha hablado de la importancia de los precios de garantía que opera Segalmex en el marco de la Cuarta Transformación. Nos ha mencionado todos los productos que están sujetos a estos precios de garantía y bueno, dentro de ellos nos ha hablado del maíz y del frijol. Dos productos alimentarios importantísimos en la historia y en la cultura alimentaria de México. Y no solo de México, hace muchos años la maestra Gabriela Mistral, premio Nobel, entre otras cosas, dijo que el maíz y el frijol son la carne y los huesos de América. Y efectivamente han sido la carne y los huesos de América. Dos productos sumamente importantes. El licenciado Valle nos habló ya de lo que Segalmex hizo para comprar a precio de garantía estos dos productos en el ciclo anterior. Me refiero al ciclo que se sembró en julio del año 2019 y que se cosechó en los últimos días del 2019 y a principios del 2020. Ya nos dio los números y nos dijo cuáles son los beneficios que Segalmex puso al alcance de estos productores. Ahora yo les quiero hablar de lo que estamos preparando, de lo que vamos a hacer a partir del mes de octubre, en que iniciamos el segundo ciclo de acopio de estos dos productos tan importantes para la alimentación de los mexicanos. Y por favor la primera lámina. Yo empezaría por decirles que en este ciclo que inicia en octubre, que corresponde a la cosecha, así se le denomina, primavera-verano 2020,
porque se siembra precisamente en esa época. Estos cultivos se establecen al inicio de la temporada de lluvias, entre junio, julio, dependiendo de la región, y se cosechan pues a partir de octubre, noviembre, diciembre, también dependiendo de la región. Hay una primera diferencia en relación al año anterior, ya lo decía el licenciado Ovalle, el año pasado fue un año en el que México, el campo mexicano, padeció sequía en muchas regiones productoras, entre ellas especialmente en las zonas productoras de frijol del norte del país, hubo una sequía muy severa, pero también hubo sequía en algunas partes del sureste, en Veracruz, por ejemplo. Y en el sureste precisamente es donde está una gran parte de los pequeños productores de maíz que Segalmex tiene que atender con el precio de garantía. Entonces, estas condiciones especiales de sequía que tuvimos el año pasado hizo que el acopio de maíz y el acopio de frijol pues se mantuviera por abajo de las expectativas iniciales que teníamos para captar estos productos. Hoy la situación es diferente. Este es un año en que ha llovido muy bien en todo el campo mexicano. Se espera una buena producción de maíz y una muy buena producción de frijol también. Y en el caso de lo que nosotros atendemos con precio de garantía, aparte de las buenas condiciones de lluvia, debemos mencionar también el impacto favorable que ha tenido la implantación de estos precios en el ánimo de los productores. El año pasado todavía había productores incrédulos de hasta dónde iba a ser cierto que se iba a comprar a un precio de garantía establecido. Hacía muchos años que en este país no se establecían precios de garantía. Pero el impacto que esto tuvo en el ánimo de los productores fue muy bueno y nosotros hemos estado a través de nuestro personal de campo siguiendo los procesos de siembra en cada una de las regiones y sabemos que se ha sembrado mucho maíz, mucho frijol, como efecto de los precios de garantía, y esto con el buen temporal nos augura unas muy buenas cosechas. Por esa razón, nosotros esperamos para el presente año en maíz y frijol que acopiaremos durante el periodo que va de octubre a abril, de octubre de 2020 a abril del 2021, acopiaremos 1.900.000 toneladas de ambos productos en 30 estados, prácticamente en todo el país. Ya mencionaba el licenciado Ovalle que con excepción del Distrito Federal y California, pues en todos los estados tenemos producción, sobre todo de maíz. Esperamos nosotros beneficiar a 160.500 productores de maíz y frijol, y la derrama económica para este programa será del orden de 13.500 millones de pesos. Las cifras que les doy de toneladas y de productores son cifras estimadas, porque estos son programas abiertos, donde todo el productor que llena los requisitos que establece el programa, que ahorita los vamos a mencionar, estamos obligados a recibirle su cosecha. Entonces no podemos saber de antemano el número exacto, porque puede haber productores que teniendo el perfil, por alguna razón no cultivaron, ¿verdad? Y viceversa. Puede haber algún productor que llena los requisitos y nosotros no lo habíamos contabilizado en nuestros padrones. Por eso estas cifras son estimadas, pero son muy cercanas a la realidad. El periodo de acopio de maíz y de frijol será de octubre a abril. Es un periodo muy largo, son 6 meses. La cosecha no dura tanto en un mismo lugar. Lo que sucede es que este país, recuerden ustedes, que es un país mega diverso, con mucha variabilidad de una región a otra, y las cosechas no empiezan y terminan al mismo tiempo en todo el país.
Este es el periodo general en que van a ocurrir las cosechas de maíz y de frijol, pero cada región tiene sus fechas específicas de inicio y sus fechas específicas de terminación. Entonces nosotros vamos a ir abriendo centros de acopio y cerrándolos escalonadamente de acuerdo a la época de cosecha de cada región del país. La siguiente, por favor. Bien. Vamos a hablar entonces ahora de manera específica de cada uno de los dos productos. Vamos a hablar primero del maíz. Es la cosecha, como les decía, de primavera-verano 2020. El maíz arranca a partir del mes de noviembre. Vamos a estar recibiendo en los lugares donde primero empieza a cosecharse, que es en el sureste de México, a partir del mes de noviembre. Y así vamos a seguir después en el altiplano y por último en los estados que están más allá de Jalisco, ¿verdad? Que esos empiezan casi hasta diciembre o enero. Pero el periodo va a abarcar desde noviembre hasta abril. Vamos a acopiar en maíz 1.600.000 toneladas de maíz, más o menos el doble de lo que acopiamos en el ciclo anterior, que anduvimos casi en las 800.000, 750.000. Ese es lo que esperamos nosotros acopiar. Y podrán tener el acceso al beneficio de este precio de garantía los productores que tengan, aquí están los datos, hasta 5 hectáreas de temporal. Es decir, este programa de maíz es para todos los productores de temporal que tienen como máximo 5 hectáreas. Apoyamos a los de 5 hacia abajo. Este es el sector de los productores de maíz más pobre. Es el sector que tradicionalmente ha enfrentado las mayores dificultades para comercializar su grano. Generalmente están en lugares pues, de difícil acceso, no tienen la información precisa de los mercados, producen volúmenes pequeños, no están organizados para comercializar y en los granos un productor aislado, solo, pequeño, lleva todas las de perder junto al mercado, frente al mercado. En los mercados de granos, la forma como se puede sacar ventaja es manejando grandes volúmenes de grano y teniendo la información al día del movimiento de los mercados. Es como se pueden negociar mejores condiciones. Estos productores siempre han llevado la peor parte. Venden incluso por abajo del precio de mercado que corre en el país. Le venden a pie de parcela a un comprador local, a los que se les llama coyotes. Y si el precio del maíz en el país anda por los 3,800 o 4,000 pesos, pues ellos venden muy abajo de eso, a 3,000, a 3,500 cuando mucho. Para estos productores es el programa, los de temporal que tienen menos de 5 hectáreas. Y les recibimos hasta 20 toneladas por productor, ese es el límite máximo. La experiencia nos dice el año pasado, el promedio que entregó cada productor beneficiado por el programa anduvo entre las 12 y las 13 toneladas por productor, pero se puede recibir hasta 20. Les pagamos, ya se había dicho, 5,610 pesos por tonelada, más 150 pesos por tonelada como apoyo para flete, para pagar el transporte de la parcela o de la casa al lugar donde se encuentra la bodega. Bien, estimamos que el número de productores que beneficiará este programa de maíz será de 123,000 productores y la derrama económica será de 9,200 millones de pesos. Ese es el programa de compra de maíz que vamos a ejecutar a finales del presente año. Se nos acabó el tiempo. Bueno, unos minutos más. La siguiente, por favor. En el caso del frijol, aquí están los números.
Esperamos tener un acopio de 300,000 toneladas en 19 estados, al precio de garantía de 14,500 pesos. Esperamos beneficiar a 37,500 productores y la derrama económica será de 4,300 millones de pesos. La siguiente, por favor. Bien, estos programas se llevarán a cabo a través de una red de acopio que aquí les presentamos a nivel nacional. Esperamos abrir aproximadamente 800 centros de acopio en todo el país. La mayoría de ellos, como ustedes pueden ver, están en el centro, occidente y sur-sureste del país. En el norte solamente tenemos en Chihuahua, Durango, Zacatecas, Sinaloa, Nayarit, centros acopiadores de frijol. El maíz está del eje neovolcánico hacia abajo, porque ahí están los productores más pobres, los de menos de 5 hectáreas. Estos centros de acopio, la totalidad de ellos los estamos obteniendo sin haber incurrido en construcciones o en rentas. La buena acogida que ha tenido el programa entre los productores llevó a que toda la infraestructura que operamos haya sido facilitada de manera gratuita por los productores. Mucha de ella es las bodegas de lo que fue Conasupo, que al desaparecer Conasupo quedaron en manos de los productores y ahora nos las facilitan para operarlas. Otras son bodegas de los propios ejidatarios que nos las facilitan porque les interesa tener en su comunidad un centro de acopio que les compre a precio de garantía. Y el personal que opera esta red de acopio es personal reclutado y capacitado por Segalmex en las propias comunidades, en las mismas regiones, ellos son los encargados de operar. Y el pago, como ya se mencionó, se hace de manera directa a la cuenta de cada productor sin ningún intermediario. En la medida que se vaya avanzando en que todos tengan su credencial del bienestar, su tarjeta del bienestar, perdón, y que se establezcan las sucursales del Banco del Bienestar, el pago se dará directo a la tarjeta del bienestar de cada productor. Como ya se nos acabó el tiempo, les agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias.